Buenas noches, mi nombre es Mario Espinosa González, soy alumno del doctorado en Pedagogía en el Centro Pedagógico de Durango. Esta es una presentación, una exposición para la asignatura Epistemología de la Investigación, cuyo titular es el doctor Héctor Manuel Alba Vidaña, y en esta ocasión corresponde a su servidor hablar acerca del tema del libro, La estructura de las revoluciones científicas, obra creada por el estadounidense Thomas Kuhn en la década de los 60, y que por el contexto histórico y por el momento histórico en el que fue creada esta obra, pues reviste de gran importancia, dados incluso algunos cambios que han sucedido en el campo de la educación. La enciclopedia Salvat tiene registrado a Thomas Kuhn con las siguientes características, y me voy a permitir leerlo: filósofo e historiador de la ciencia de la historia, que distingue a la ciencia normal como la actividad científica que discurre según un paradigma ya establecido, y a la ciencia extraordinaria como la actividad que produce un cambio de paradigma, una revolución científica, un cambio en lo que está establecido y que ha de ser modificado, alterado. En los 60s, cuando Thomas Kuhn escribe este libro y lo publica, habla sobre los distintos cambios o revoluciones que se han dado en el campo de lo científico, pero él establece una clara relación entre lo que tiene que ver con, por un lado, la actividad de la ciencia o del descubrimiento o de la creación de métodos o el diseño de métodos para investigar, y el cambio total de un paradigma, de un referente. La palabra, si bien la palabra paradigma se encuentra en muchas ocasiones en la obra de Thomas Kuhn, él hace la aclaración a lo largo de su obra de las distintas acepciones con las que utiliza la palabra paradigma. Para Thomas Kuhn, un paradigma son las realizaciones que tienen dos características fundamentales. Por un lado, su logro carece de precedentes, quiere decir que el paradigma no tiene antecedentes, el nuevo paradigma no tiene antecedentes de haber sido creado o de haber sido iniciado por alguien más, por alguna corriente, por algún autor, por algún personaje, por algún descubrimiento o por alguna teoría. Y en segundo lugar, simultáneamente, un paradigma debe ser lo suficientemente incompleto, y cito bien, incompleto, para que exista una posterior averiguación, para que exista una posterior postura respecto de lo que sería el rompimiento de ese paradigma y la creación o el surgimiento de uno nuevo a partir de lo que ya existe. Sé que suena tal vez un poco contradictorio, pues si bien Kuhn tampoco era un personaje teórico o un investigador que tuviera como característica ser muy claro en sus discursos, pero sí bastante muy abarcativo en lo que se refiere a su obra en general o a su obra cumbre. Claro, Kuhn escribió muchos otros libros, sin embargo no fue el único que hizo. Fue su obra conocida como la magna obra de Thomas Kuhn, porque encierra, engloba de manera magistral cientos o tal vez miles de años de conocimientos, de descubrimientos, de cientificidad. Kuhn habla también en su obra o en su libro La estructura de las revoluciones científicas de dos clases de ciencias. Llama a una los paradigmas y llama a otra la ciencia normal. Y nos resultaría bastante confuso tal vez hablar de paradigma y ciencia normal
porque muchas veces podríamos confundirlo con lo mismo o con cosas muy parecidas. Un paradigma, como hemos dicho en la idea de Kuhn, es un logro que carece de precedentes y que permite seguir una línea, un trazado de cómo hacer las cosas que son válidas. La ciencia, por supuesto, también es válida, pero Kuhn maneja incluso en su obra distintos niveles de validez o de cientificidad. Él, por un lado, dice ciencia normal a la investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas. Y en este espacio yo quisiera hacer un paréntesis para relacionar incluso lo que dice Kuhn con lo que en algún momento puede ser denominado como tecné, entendiendo al tecné como el primer momento en el que se realiza una actividad bajo una serie de pasos. Pero es la primera vez que se hace, por eso se le llama tecné. Sin embargo, para Kuhn, la ciencia normal está basada en pasos ya recorridos, en trayectos ya hechos y que suelen ser repetidos con consideración a las circunstancias, a los contextos o a los propósitos mismos de lo que se está haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente la ciencia normal, ¿sí?, está considerada en sus realizaciones, ¿sí?, cuando se hace en alguna comunidad científica particular que pueda reconocer estos pasos durante cierto tiempo. Entonces, incluso aquí Kuhn habla de una validez temporal. Y en esta parte es en la que Kuhn se refiere al paradigma como algo más allá de la ciencia normal. Entendiendo a Kuhn, o procurando entender a Kuhn, podríamos pues referirnos a un paradigma como a un elemento que va más allá de la ciencia normal, va más allá de una comprobación dada en base a un método, científico, en base a una serie de pasos científicos. Él habla de ciencia y es una parte en la que no coincido mucho, porque finalmente la ciencia es algo que está considerado así porque está razonada y validada por una serie de pasos considerados como científicos. El paradigma que entraría en la categoría como tal de paradigma, Kuhn le hace referencia a ello cuando habla de aquella innovación, de aquello que genera todo un cambio en las bases y en las estructuras de lo que ya está reconocido como ciencia. Y a lo mejor valdría la pena hacer un poco de historia y hablar, por ejemplo, de las aseveraciones que hacía en los griegos. Los griegos tenían ciertas creencias. Recordemos que la filosofía occidental o la civilización occidental está basada mucho o esencialmente en las afirmaciones que hacen los griegos, los primeros filósofos, los primeros descubridores, los primeros buscadores de la verdad de ese momento y contexto histórico. Estas verdades fueron aceptadas como tal durante muchísimos años porque no había manera, ni se tenía tal vez el desarrollo intelectual o de conocimientos para contravenir lo que ellos afirmaban. Es como afirmar categóricamente que existen dioses y no hay ninguna otra manera de probar que no existen hasta que no se presenta la ocasión o el momento histórico o el momento intelectual de descubrir que en efecto no existen dioses o que sí existen, pero que esta afirmación pueda ser validada por un procedimiento, por una serie de pasos científicos que rompen, pero que son válidos, ¿sí?, ante lo que ya está previamente establecido. Para Kuhn existen innovaciones en la teorización de la ciencia. Una de ellas es que las teorías
tienen un largo periodo de evolución. Y esto así es. Una teoría, siendo coloquiales, no se cocina de un día para otro, o de un año para otro, o de una generación para otra. Una teoría se viene construyendo a lo largo de muchas generaciones, porque está en constante evolución y toma elementos de lo que ya existe para integrarlos a momentos actuales, a descubrimientos actuales, a afirmaciones actuales, a corrientes teóricas actuales o incluso a descubrimientos nuevos. Por otro lado, el tránsito de un paradigma a otro, dice Kuhn, es llamado revolución científica. Y si nosotros hacemos un pequeño análisis, pues vamos a descubrir o vamos a entender que una revolución es cambio. Una revolución de cualquier índole es movimiento, es convulsión, es alteración del orden establecido para implementar un orden nuevo de las cosas. Nada más que también hay que considerar que estas revoluciones, que estas convulsiones, estos cambios, en cualquiera de los campos del quehacer humano, lo político, lo económico, lo científico, lo médico, lo educativo, lo cultural, se da no solo porque se logra el descubrimiento, sino que se da porque existe una necesidad de que así se dé. Y hablando específicamente de la cientificidad de la revolución o de una revolución, Kuhn afirma, ¿sí?, que habría que retomar elementos nuevos o tomar elementos nuevos descubiertos por la necesidad de que así se dé. Es decir, no se puede crear teoría nueva sin romper con la teoría previa. Tampoco se puede decir que una teoría nueva es mejor que la anterior, sino que simplemente existe un complemento por la necesidad y descubrimientos que a lo largo de muchas generaciones se logran. Y por ello se tiene la necesidad de ingresar en una nueva estructura, en una nueva corriente de paradigma, es decir, integrar o armar o dar pie a la existencia de una revolución científica. Kuhn en su libro también afirma que lo teórico y lo empírico se encuentran indisolublemente unidos en el paradigma. Lo teórico y lo empírico. Lo que se piensa, lo que se observa, lo que se cree, lo que se analiza y lo que se hace. Y aquí hay una parte donde a mí me gustaría entrar, que tiene relación también con la necesidad de interpretar cuál es el punto de partida para que exista o se presente un nuevo paradigma en cualquiera de los campos. Y esta necesidad es interpretada por el hombre, por el que hace el análisis. Y esto tiene mucho que ver con la parte de lo hermenéutico del trabajo científico, es decir, la interpretación de una necesidad a partir de lo que se observa, de lo que se revisa, de lo que se analiza. Y la parte en la que se busca y se implementa y se fundamenta un nuevo paradigma tiene más bien relación con la parte heurística, es decir, con la parte que surge o que se fundamenta primeramente en lo empírico, en la búsqueda de una solución, de una nueva respuesta a partir de una serie de pasos creados, dados o diseñados o descubiertos luego de hacer el trabajo práctico, el trabajo empírico, partiendo de un conocimiento que se tiene, de un saber que ya existe, pero que ese saber permite, en base al análisis y en base a la fundamentación de lo ya existente, romper con lo que existe y complementar y crear. Hasta antes de Newton todo el mundo sabía que si soltabas una manzana iba a caer al suelo, ¿no? En condiciones normales. Si estabas en el mar y la soltabas en el mar, pues no iba a caer al suelo, iba a caer al mar. Es una parte de las perspectivas que hay que tener en cuenta cuando se hacen afirmaciones categóricas. Galileo se tuvo que retractar
porque las afirmaciones de Galileo creaban un nuevo paradigma en cuanto a creer que la Tierra gira, no solo sobre su propio eje, sino que gira alrededor de un astro más grande, en un movimiento de traslación hasta el momento indetenible. No sabemos si más adelante se descubrirá posiblemente que la Tierra en algún momento se detiene, o existirán otras explicaciones que ahorita en este momento no están al alcance de la explicación del razonamiento humano hasta donde este momento ha llegado. Entonces surgirá otro paradigma, otra revolución, otra estructura nueva para una revolución nueva. Según Kuhn, la ciencia tiene varios, está integrada en su descubrimiento, en su validación por varios elementos. Primero, la presciencia, es decir, todo el conocimiento empírico, todo lo previo que existe, todo lo que se empieza a armar, ¿sí? Todo lo que se conoce, pero que aún no está estructurado de manera científica y validada. Posterior a la presciencia entra la ciencia, es decir, cuando ya se acepta y se valida y se comprueba que mediante una serie de pasos, mediante una serie de métodos o mediante un método o la combinación de varios métodos, se logra la validación de un fenómeno y se acepta como un conocimiento válido y científico. Como decía con anterioridad, para Kuhn la ciencia tiene un tiempo de validez, la ciencia normal. Llega un momento en que el nivel de análisis y conceptualización o de razonamiento del ser humano le permite cuestionar lo que ya existe y alterarlo con una explicación nueva, con una fundamentación nueva que rompe de alguna manera con lo que ya existe, y entonces se entra en un periodo de crisis, de conflicto, de dudas. Y cuando existe duda, cuando existe conflicto, obvio que se dan se da el momento, se da el espacio para que exista un reacomodo, una revolución, ¿sí? Y es el momento precisamente en que se da este cambio, este movimiento. Y luego de este movimiento y reacomodo, como lo establece Piaget incluso en su explicación sobre los momentos o las maneras en que aprende el hombre, que entra a una fase de aceptación, asimilación, acomodación, y una vez más conflicto o exposición al conflicto. Lo mismo más o menos con esto, ¿no? Después de la revolución, después del conflicto, viene la implementación y aceptación de una ciencia nueva, normal. Y posterior a ella, por supuesto, una vez más, la crisis. Una parte de la génesis, o en la génesis del autor, sugiere que de donde parte, o de lo que propone, ¿sí?, es que el análisis de la ciencia se debe hacer dentro de un enfoque historicista. Observar a través de la historia cómo se han dado los diferentes cambios en las aceptaciones de lo que es ciencia y lo que no es ciencia, o lo que deja de ser un conocimiento válido, ¿sí? Luego, también Kuhn delimita su conocimiento estableciendo los rasgos característicos de su teoría, o de la teoría que él ha desarrollado. Es el carácter revolucionario del progreso de la ciencia y las características sociológicas de las comunidades científicas. Y cuando se refiere a las características sociológicas, es que implica que existan diferentes opiniones que puedan dar como válido un nuevo paradigma. Nada más que aquí también se necesita que exista o que haya una suerte de especialización. Los físicos teóricos posiblemente tengan algunas nociones de química básica o de química avanzada, pero a lo mejor no podrían validar los químicos avanzados lo que valida un físico teórico, porque no hay, ¿sí?, una relación muy directa o muy estrecha. Los que son matemáticos posiblemente
no tendrán elementos para validar lo que dice un químico.